Hola chiquillos, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha chiquillos? ¿Cómo están? Chiquillos, por si acaso hay un error aquí en la clase que dice clase 6 y es de historia, de la que estaban viendo recién, me parece. Pero recuerden que estamos en matemáticas. Hoy día lunes, 6:30 en puntito. ¿Cómo están? Chiquillos, Franchilú, Betsabe DR, Negronzalo, Fumón Torres, Nihilismo 666. ¿Cómo están? Voy a tapar aquí el cartelito porque no corresponde. Por si acaso. ¿Les sale clase 15? Que a mí acá me sale clase 6. Así que parece que hay un error aquí entonces. Hola Chizo Beder, Víctor 99. Con frío, si hace un frío terrible en Santiago. Llegaron justito. Chiquillos, les cuento. La clase de hoy es de geometría. Comenzamos hoy día con geometría, ya que algunos habían preguntado. Perfecto, y les sale 15. O a algunos les sale 6, a otros 15, bueno. Pero es la clase 15. Jano, el abogado, 1. Salude, me dice. En Chillán, más frío, hilo yutu. Ya chiquillos, entonces les cuento que es la clase 14 de geometría Vamos a comenzar con circunferencia, ¿ya? Con la circunferencia. ¿De dónde nos están viendo? Ya que me cuentan, Lu 20 me dice que no es de Santiago. Temuco, Ignacio 122, Nati 24, hola. Tienen sueño, Blizzard 98, tiene sueño. Concepción, Conce. ¿De dónde más nos ven, chiquillos? Cuéntenme. Con todo el power, me dice Windir 1184. En Viña, Puente Alto, Copiapó, Rancagua, Puerto Montt, Iquique, Calera, Antofagasta, Colina, La Florida, Talcahuano. Ya chiquillos, entonces como no sé si les había dicho la semana pasada, pero ¿cómo se llama? Esta clase vamos a empezar con geometría, ¿ya? De Cañete, Villa Alemana. Y lo primero que vamos a ver va a ser la circunferencia. Espérenme un poquitito. Aquí. Perfecto. Ya. Bienvenidos a todos los nuevos, que creo que hay más de alguno. Bienvenidos chiquillos. Por si no saben, las clases son todos los lunes a las 6:30. Algunos días empezamos un poquitito más tarde, pero generalmente a las 6:30. ¿Ya? Chiquillos, la clase de hoy día está un poquito densa. Hay harto que ver sobre geometría, entonces les pido total concentración para que no nos atrasemos mucho y alcancemos a ver todo lo que tenemos que ver en esta clase, ¿ok? Me preguntan que hasta qué fecha voy a pasar materia. La verdad es que no lo tenemos muy previsto eso, pero yo creo que ya como a fines de septiembre quizás, puede ser. Por ahí, después no me aleguen si me paso o es antes, pero por ahí más o menos, ¿ya? Y por si acaso, las clases 2 veces a la semana empiezan en septiembre. A partir de septiembre empezamos con clases 2 veces a la semana.
¿de acuerdo? Para que lo tengan en claro. Y las clases van a ser los lunes, creo que esta misma hora, no me acuerdo muy bien, y los viernes a las 4:30, por si acaso. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a comenzar, chiquillos, con geometría. Vamos a ir al tiro aquí, al Power. Y vamos a empezar con, con lo básico, que son los elementos de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y algo muy básico, vamos a comenzar, vamos a ir rapidito con esta parte porque ya es conocido por la mayoría, yo creo. ¿Ya? Entonces, el centro primero, como vemos aquí en este dibujito, corresponde al puntito llamado O. ¿De acuerdo? Ese es el centro. Generalmente se denomina como O al centro de una circunferencia. Luego tenemos... no me funciona esta cosa. Ahí. El radio. El radio en este caso de aquí, vendría siendo, por ejemplo, el segmento OE. ¿Sí? O también el segmento OA es un radio y el segmento OB. Recuerden que el radio es la línea que une el borde de la circunferencia con el centro. ¿De acuerdo? Chiquillos, en septiembre, que estoy leyendo aquí algunas dudas, en septiembre van a haber 2 clases a la semana de matemáticas y de lenguaje también, pero no me sé los horarios de lenguaje. Pero van a haber 2 clases de matemáticas a la semana. Una va a ser el lunes, creo que a esta misma hora, no lo tengo muy claro, y el viernes a las 4:30. ¿Sí? Eso. Ya. Luego del radio tenemos una cuerda. Cuerda, por ejemplo, es la que está acá, CD. ¿De acuerdo? CD es una cuerda. Por ejemplo, OE no es una cuerda. ¿Sí? Otro elemento es el diámetro, que recuerden que es la línea, digamos, más larga que se puede trazar dentro de una circunferencia que pasa por el centro O. CD es cuerda, por si acaso. Y finalmente un arco. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería un arco? ¿Cuál sería un arco en esta circunferencia? Estamos recién viendo los elementos de la circunferencia y vamos a ver más. Así que los que me preguntan por la tangente, un momento. ¿De acuerdo? Ya. Chiquillos, algo importante aquí. Los arcos generalmente se nombran en sentido antihorario, es decir, al revés de las manecillas del reloj. Por ejemplo, en este caso, BC no es un arco, o sea, no se le nombra así. CB es el arco, ¿de acuerdo? BA, por ejemplo, BE, EA es en sentido antihorario, ¿de acuerdo? BE, AE me dicen. AE, chiquillos, o sea, esta partecita de aquí sí es un arco, pero recuerden que se les nombra en sentido antihorario, entonces sería el arco EA. ¿De acuerdo? Esto para que no se confundan. ¿Sí? Ya, vamos a continuar entonces con lo que me habían preguntado delante, que son las rectas que pueden haber en ¿cómo se llama? En la circunferencia. Chiquillos, por si acaso, esto que les acabo de decir de lo antihorario es una convención. Es para no confundirse nomás. Nada más.
¿De acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos algunas rectas que están asociadas a la circunferencia. Las rectas secantes, por ejemplo, son las que cortan a la circunferencia en más de un punto y en alguna parte están dentro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Las rectas tangentes son las que cortan a la circunferencia en un solo puntito, ¿sí? Y rectas exteriores, por ejemplo, esta de acá, que no corta a la circunferencia en ningún punto, perdón. Ojo, sí, chiquillos, como dijeron AE delante, sí, tienen razón, AE también es un arco, pero es este arco de acá afuera, ¿sí? Ese es el arco AE, el de acá afuera. Y este de acá, este de aquí es el arco EA, ¿de acuerdo? CD es una cuerda, esta de aquí. El arco sería este. Ya. Oh. ¿Me ven, chiquillos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, chiquillos? Hola. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ya. Vamos a seguir, entonces, ya que todos escuchan, o la mayoría. Ahora vamos a ir con la medición de arcos. Esto, ¿cómo se llama? Generalmente por ejemplo, aquí tenemos este arco. Generalmente la medida que se usa son los grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Que son los mismos grados con los que se mide un ángulo, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el arco BA se mide en lo mismo, mide lo mismo que el ángulo alfa, perdón, me había confundido, me había enredado. ¿Ya? Mide lo mismo que el ángulo alfa y se mide de la misma manera. Y además está la unidad de longitud, que puede ser centímetros, kilómetros, metros, decímetros, etcétera, que se mide de la siguiente forma. 2pi por el radio por alfa dividido en 360 grados. Generalmente en la PSU les van a preguntar los grados sexagesimales. No sale tanto la unidad de longitud. No, por lo menos yo no lo he visto demasiado. ¿Sí? Los radianos no entran en la PSU por si acaso. Ya, chiquillos, entonces estas son las dos formas de medir los grados sexagesimales. ¿Sí? Chiquillos, la circunferencia es, digamos, esta línea de aquí. Es un conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia el puntito O. Porque fíjense que si yo trazo una línea desde cualquier parte de acá, siempre va a tener la misma distancia que es el radio R, ¿sí? Y el círculo es todo lo que está adentro contando la circunferencia, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? En la PSU no entran radianes, por si acaso, los que me preguntaron por radianes. No, chiquillo, no dije que la unidad de longitud no entra, dije que yo personalmente la he visto pocas veces, pero puede entrar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a continuar. En todo caso, este Power debería estar disponible en la página. No sé si está ya o no. Pero si no está hoy, estará dentro de los próximos días, ¿de acuerdo?
Ya. Vamos a seguir entonces con el power, con la materia, digámoslo así. Entonces, ahora vamos a ver las relaciones entre los elementos de la circunferencia. Chiquillos, atención con esto porque son hartas cosas las que vamos a ver y necesito toda su atención porque si no se van a perder. Déjenme aquí. Espérenme un segundo. Ya no puedo. Ya. Entonces, para esta parte, recuerden que les dije que necesito toda su atención. Primero, dice, toda recta tangente a la circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Es decir, fíjense acá, tengo una recta tangente que es la recta L1, ¿sí? Y tengo el radio OA. Entonces, la recta con el segmento OA son perpendiculares siempre. ¿De acuerdo? La segunda dice, dos cuerdas paralelas forman entre ellas arcos congruentes. Estas cosas de repente son intuitivas, pero las estoy poniendo para que las tengamos bien claritas, ¿ya? Por si acaso, para los que están medios perdidos, la clase la pueden ver de nuevo después en YouTube o en la misma página de puntaje. Entonces, ya. Dos cuerdas paralelas forman entre ellas arcos congruentes. Entonces, esta cuerda AB y la cuerda DC, entre ellas, fíjense, forman ángulos que son iguales o congruentes. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dice, dos cuerdas congruentes determinan arcos congruentes y viceversa. Chiquillos, por si acaso trigonometría salió de la PSU. Está no sé si está en la página la infografía que muestra todos los contenidos que sacaron y los que pusieron. Ya, sigo. No se ven las letras, está como chiquitito, pero no lo puedo arreglar ahora. Lo siento. Ya. Entonces acá es muy parecido a lo que está acá, pero en este caso no es necesario que las cuerdas sean paralelas, sino que sean congruentes. O sea que midan lo mismo, en este caso. ¿Sí? Entonces, si dos cuerdas son congruentes, los arcos, en este caso los que están marcaditos con rosado o con rojo, son congruentes también. Y al revés, si yo tengo dos arcos congruentes, me definen dos cuerdas congruentes también. Sí, congruentes, en este caso significa que miden lo mismo, ¿ya? Voy a enviar el Power, chiquillos, pero ahora en este minuto no puedo. Lo voy a hacer cuando termine la clase. Sigamos. Ya, dos cuerdas congruentes equidistan del centro de la circunferencia. Es decir, que tienen la misma distancia desde el centro, o sea, hasta el centro de la circunferencia. Entonces, en este caso, la cuerda AB es congruente con la cuerda DC. Y su distancia al centro O es la misma. Fíjense que OF debe ser igual a OE, como sale acá descrito matemáticamente. ¿Sí? Chiquillos, estos son... A ver, no se lo tienen que aprender de memoria por si acaso. Son cosas de repente que son intuitivas, pero que es súper bueno que las veamos, ¿sí? Ya, chiquillos. Espérenme un poquitito.
Espérenme 2 segundos que tengo que hacer algo aquí. Ya, chiquillos, voy a seguir entonces ahora. Disculpen la interrupción. Vamos a seguir. Entonces, dice, dos segmentos tangentes trazados desde un punto exterior a la circunferencia son congruentes. Esto quiere decir que tengo un punto C y trazo dos rectas tangentes a la circunferencia. Tangentes a la circunferencia. Y este segmento CA y el segmento CB son iguales, son congruentes, miden lo mismo. ¿De acuerdo? Chiquillos, no hay que aprenderse ninguna fórmula, es que sepan la idea intuitivamente, ¿sí? Yo las estoy dando porque nos sirven a todos para hacer los ejercicios que después vamos a ver y el PPT lo pueden tener después ustedes. Creo que ahí se cargó, no estoy segura. Vean, revisen si se cargó el PPT por si acaso, chiquillos, y me avisan. Ya. Voy a seguir entonces. Entonces acá, si desde un mismo punto se trazan dos rectas tangentes a la circunferencia, los segmentos, este segmento CA y el segmento CB, son congruentes. ¿De acuerdo? Ya. Por si acaso, acá tienen un ángulo recto porque recuerden que la distancia entre una cuerda y un punto se mide desde la distancia, perdón, es como la distancia más cortita. Y la distancia más corta es trazando una línea perpendicular desde la cuerda en este caso, hasta el punto. Ya, gracias, chiquillos. Ahí se cargó el power para los que no cacharon, pero ahí está. Ya, sigamos. En todo cuadrilátero circunscrito en un círculo, la suma de los lados opuestos es la misma. ¿Qué significa circunscrito? Que el círculo está completamente contenido en el cuadrilátero, ¿sí? Voy a sacarme de aquí para... Ahí sí. Ya. Entonces, fíjense que acá, si tengo este cuadrilátero que tiene la circunferencia completamente contenida en él, la medida de los lados opuestos tiene que ser congruente a la medida de los otros lados, ¿sí? La suma, perdón. Entonces, la suma del lado AB más el DC tiene que ser igual a la suma del lado AD y del lado BC. ¿De acuerdo? Ya. Chiquillos, recuerden lo que les estoy diciendo ahora. No tienen que aprenderse esto de memoria. Son cosas que son intuitivas de repente, ¿sí? Pero que las estamos viendo para repasar si alguno no se acuerda de lo del colegio, si alguno no lo ha visto, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, relaciones, vamos a seguir con las relaciones entre los elementos de la circunferencia. Esta es un poquito más larga, dice. Si el radio de una circunferencia es perpendicular a una cuerda, entonces la divide en dos segmentos de igual medida y viceversa. Entonces, tengo una cuerda, la cuerda BC, y tengo el radio AO.
¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué me implica esto? Que la cuerda BC queda dividida en dos partes iguales, ¿sí? Es decir, que BD es igual a DC, miden lo mismo, ¿sí? Ay, no puedo. Ahí sí, ahí pude. Ya. Entonces, de nuevo, repito, el radio de la circunferencia, en este caso, es perpendicular a BC, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el radio, justito en el punto donde se intersectan, ese puntito es el punto medio del segmento BC o de la cuerda BC, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la última, que también es más o menos larga. Si el radio de una circunferencia es perpendicular a una cuerda, es la misma idea de recién. Entonces el radio divide al arco que subtiende la cuerda en dos arcos congruentes y viceversa. Esto es muy parecido al anterior, chiquillos. Que estos dos arcos, perdón, este arco completo, el arco BC, es el arco que subtiende a la cuerda, ¿sí? En eso estamos claros. Entonces, el radio, ay, me fui para... Ahí, el radio, o A, divide ese arco en dos partes iguales, ¿de acuerdo? En dos arcos congruentes, ¿sí? No puedo ir tan lento, chiquillos, porque es harta materia la que vamos a ver hoy día, ¿sí? Chiquillos, concentración, porfa, para los que están hablando no sé de qué cosa, de las publicidades. Ya, atención, vamos a... Viceversa es, si yo tengo un arco, perdón, si yo tengo dos arcos congruentes, significa que la cuerda que subtiende a esos dos arcos, digamos, es perpendicular al radio, a un radio, ¿sí? Eso es viceversa. Fíjense que aquí, en la parte que está acá, digamos como que es la parte matemática del asunto, es en la escritura matemática, lo puedes leer de acá para allá o de allá para acá. Entonces, si AO es perpendicular a BC, entonces BA, el arco BA, es congruente al arco AC. Y al revés, si el arco BA es congruente al arco AC, entonces AO es perpendicular a BC. Eso quiere decir con viceversa, ¿sí? ¿Dónde aparece publicidad, chiquillo? ¿En qué parte? En realidad no sé cómo arreglar eso, así que traten de reiniciar la página o si pueden ver la clase después. Ya. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver los ángulos en la circunferencia. Chiquillos, después vamos a ver ejercicios, por si acaso. ¿Sí? Ya. El ángulo del centro, que es el más conocido, que es el ángulo que está formado por un punto de la circunferencia, el centro y otro punto de la circunferencia. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos el ángulo del centro, tenemos ángulo inscrito, que es un ángulo formado por dos cuerdas que se juntan en un mismo punto, ¿sí? Fíjense que estas dos son cuerdas. Ángulo interior, que también es el ángulo formado por la intersección de dos cuerdas. Tenemos el ángulo exterior, que es el ángulo formado por dos rectas secantes. Y ángulo semi-inscrito, que sería un ángulo que está como dentro y fuera de la circunferencia a la vez, ¿sí?
Estos son solamente los nombres de los ángulos, chiquillos, no tiene ninguna diferencia. Chiquillos, les pido concentración, por favor, ya que puede que distraigan a algunos compañeros y a mí también me distraen con las conversaciones. Así que, por favor, atentos. Ahora vamos a ver las medidas de los ángulos en la circunferencia. Primero, todo ángulo inscrito en una circunferencia mide la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. O sea, recuerden que el ángulo alfa en este caso es igual, mide lo mismo que el arco BA, como lo vimos delante, ¿sí? Y esto es el doble del ángulo inscrito que está acá, que subtiende al mismo arco que el ángulo del centro alfa. Entonces, el ángulo beta es la mitad del ángulo alfa o el ángulo alfa es el doble del ángulo beta, que es lo que sale acá en esta descripción. Chiquillos, se me fueron, no veo el chat. Espérenme un poquito. No sé si me verán, me escuchan, porque se me fue el chat. Se me fue completamente. Espérenme un poquito. Vean por mientras esa definición que es como la más básica. Creo que ahí se pegó. Ahora los veo. ¿Me ven ahora o no? ¿Me ven, chiquillos? ¿Me escuchan algo? Aún no pasa nada, chiquillos. Nada, chuta. ¿Ahí me ven? ¿Me ven, chicos? Chiquillos, hola. No se escucha nada. ¿Ahora sí? Ahí volvió. Ya. Bacán. Ya, chiquillos. Vamos a continuar entonces. ¿Ven algo, chiquillos? ¿Se escucha? Me dicen que sí. Ya, bueno, vamos a aprovechar el break para darles una. Los espíritus emprendedores se motivan resolviendo problemas. Universidad Mayor, Universidad para los Espíritus Emprendedores. Era esa, perdón. Más información en umayor.cl. Entonces,
Ya, ahí sí, continuamos. Ya, vamos a continuar entonces. Recuerden que esta es la definición más básica, ¿sí? Que los ángulos inscritos miden la mitad que el ángulo del centro que subtiende al mismo arco, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, ojo, en una semicircunferencia es recto. Fíjense que acá del diámetro BA hacia acá es una semicircunferencia, es la mitad de la circunferencia. Y el ángulo inscrito que está aquí, el ángulo BCA, es recto siempre. Dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, ¿sí? Ya, entonces vamos a continuar. Disculpen, chiquillos, se me fue la publicidad, me equivoqué. Entonces debe haberle sonado fuerte la música, perdón. Ya. Entonces, continuamos. En este caso, el ángulo BCA es de 90 grados, ya que está inscrito en una semicircunferencia. O de otra forma, es un ángulo que está dentro de un triángulo formado por el diámetro, ¿sí? Y dos cuerdas. Ya. Sigamos. Todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienden al mismo arco miden lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá los dos ángulos estos que está aquí, el alfa y el beta, que están aquí, subtienden al mismo arco, que es el arco AB. Por lo tanto, ambos son iguales. Alfa es igual a beta, ya que los dos subtienden al mismo arco. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, ya se ponen un poquitito más complicadas. Dice, todo ángulo semi-inscrito mide lo mismo que otro ángulo inscrito que subtiende al mismo arco. Entonces, ojo, ángulo semi-inscrito está formado por una cuerda o por un segmento que esté dentro de la circunferencia y por uno que esté fuera. En este caso, el ángulo alfa es el ángulo semi-inscrito y el ángulo beta es el ángulo inscrito. Entonces, fíjense que los dos subtienden, los dos subtienden al mismo arco, subtienden al arco BA, que es todo esto que está aquí, todo este que está aquí. Entonces, alfa es igual a beta en este caso, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Ya se van poniendo un poquito más difíciles las proposiciones que estamos viendo. El ángulo semi-inscrito lo vimos delante, chiquillos. Vean el PPT y vean la clase si pueden después. Ya, varios me han dicho que no entendieron la 4. Entonces vamos a verla de nuevo. Dice, todo ángulo semi-inscrito, este es el semi-inscrito, el alfa, mide lo mismo que otro ángulo inscrito, que beta, que subtiende al mismo arco. Entonces, el ángulo alfa subtiende al arco BA, que es todo este de acá. Y fíjense que el ángulo beta también subtiende a todo ese arco, al arco BA. Entonces, estos dos son iguales, ¿sí? Ya. Entonces, continuemos con la clase para ver ejercicios pronto. Entonces, todo ángulo interior, este de acá, es igual
a la semisuma. Semisuma significa la suma dividida en 2 de los arcos que comprenden sus lados y sus prolongaciones. Es decir, ojo con esta. Ojo con esta. Este ángulo que está acá, el ángulo DEA, es igual a la semisuma de este arco y este arco, es decir, del arco que forman sus bracitos y las prolongaciones de sus bracitos, que son las que están hacia atrás, ¿sí? Entonces, DEA es igual a la suma de la medida de este arco con la medida de este arco dividida en 2, ¿sí? Entonces seguimos. Y esto es, digamos, como el inverso. Todo ángulo exterior, acuérdense que este era un ángulo interior, todo ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que comprenden sus lados. Es decir, chiquillos, atención por favor, que distraen a los que quizás sí quieren poner atención. Entonces, este angulito que está acá, el ángulo AEB o CED, que aquí lo nombran CED, es igual a la resta de este arco, del arco CD y el arco BA dividida en 2. Estoy tapando ahí, así que me voy a salir. Ahí sí. Entonces, dice todo ángulo exterior, recuerden, es igual a la semidiferencia de los arcos que comprenden sus lados. Ojo chiquillos, que cuando digo semidiferencia o semisuma es que estoy diciendo que es la suma dividido en 2 o la diferencia dividido en 2, o sea, la resta dividido en 2. Ya. Vamos a continuar. Entonces dice, en todos los cuadriláteros inscritos en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué eran los ángulos suplementarios, chiquillos? ¿Alguien sabe qué son los ángulos suplementarios? ¿Alguno me puede decir? Sí, Javi Belén. Me pregunta Javi Belén, siempre es el arco más grande menos el arco más chico para que dé un número positivo, ¿cierto? Sí. Suman 180, perfecto. Entonces, muy bien, todos respondieron bien. Entonces, en este caso, los ángulos opuestos, el ángulo CDA, este que está aquí, y el ángulo ABC, tienen que medir 180 grados, su suma, ¿sí? Y el ángulo BCD y el ángulo DAB también tienen que medir 180 grados, ¿sí? Cuando está inscrito en la circunferencia, ¿sí? O sea que está completamente contenido en la circunferencia. Y entonces vamos a ver ahora unos ejercicios. Unos ejercicios para practicar todo lo anterior. Esperemos un poquitito. Ya. Esperemos un poco.
Ya, ahí sí. Ya. Entonces vamos a irnos acá al ejercicio. Entonces este ejercicio dice, en la figura, el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia y CD, es decir, este de aquí, mide 3 centímetros y es altura. Entonces dice que si AB es diámetro de la circunferencia y BC mide 5 centímetros, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? ¿Cuál será entonces el perímetro de la circunferencia, chiquillos? ¿Qué alternativa les tinca más? ¿Qué alternativa creen que es? Leámosla de nuevo. En la figura, el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia y CD, que mide 3 centímetros, es altura. Si AB es diámetro de la circunferencia y BC mide 5 centímetros, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo el perímetro? Pero ¿qué necesito yo para encontrar el perímetro? Perfecto, el perímetro de la circunferencia está definido como 2pi por el radio. Entonces, perfecto, lo que tengo que encontrar es el radio, ¿sí? El radio. ¿Cómo puedo encontrar el radio, chiquillo? ¿Cómo podré encontrar el radio si me dan la medida de este, que es 3, me dicen que este es 5 y me dicen que AB es diámetro? ¿Qué puedo hacer? Que alguno me diga qué alternativa puede ser. Arriésguense y díganme cuál puede ser. Exacto. Lo que tendríamos que encontrar entonces sería la medida del diámetro de AB y luego calcular la mitad de esa, porque sabemos que ¿cómo se llama? Que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, algunos me dicen que DB es 4. ¿Todos están de acuerdo? ¿Que DB es 4? Me dicen que es la B. Algunos. DB es 4, ¿cierto? Fácil porque es un trío pitagórico. 3, 4, 5, ¿cierto? Recuerden eso. Entonces, hay varios que me están diciendo que es la alternativa B. Chiquillos, esto es un trío pitagórico, pero si no se lo saben, también pueden sacarlo de la siguiente forma. Aquí tengo que esto es 90 grados porque me dicen que CD es altura, ¿de acuerdo? Entonces, sería 3 al cuadrado más esto que no lo sabemos, vamos a ponerle DB al cuadrado, tendría que ser igual a 5 al cuadrado. Entonces, esto es 9 más DB al cuadrado igual a 25. Entonces, DB al cuadrado es igual a 25 menos 9. DB al cuadrado es igual a 16, por lo tanto, DB es igual a 4. Y ahí también lo pueden sacar, ¿sí? Ya. Hay varias maneras de hacerlo, o 2 por lo menos veo yo. Con Euclides, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí 1. Primera manera de hacerlo.
Entonces, sabemos que la altura al cuadrado es igual a P por Q. P vendría siendo esto de acá, AD, y Q sería DB. Entonces, H al cuadrado, yo sé que H vale 3, me quedaría 3 al cuadrado igual a P por 4, que sería esta parte de acá. Y entonces sería 9 cuartos. Sería igual a P. Por lo tanto, en total, esta parte de acá mediría 9 cuartos. Entonces el total mide, vamos a ponerle que aquí el diámetro mide 9 cuartos más 4. Y eso es igual a 9 más 16 partido en 4. Eso es igual a 25 partido por 4. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Ah, sí, ojo, eso me faltó decir, importante. No sé dónde cambiar el color aquí. No. Ya, filo, lo voy a dejar del mismo color. Pero este triángulo es un triángulo rectángulo porque, ojo, recuerden que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Esa era una de las propiedades que vimos delante. Entonces, el diámetro es 25 partido en 4. Por lo tanto, el radio va a ser la mitad de eso, que sería... ¿Cuánto sería? 25 dividido en 8, perfecto, porque es la mitad de este. Entonces, como teníamos acá que era el perímetro, era igual 2pi por r, entonces va a ser 2 por pi por el radio. Y esto es 25 partido en 4 pi. Entonces, la alternativa correcta de esta forma es la B. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ojo, me preguntan, si una recta pasa por O y no me dicen que es diámetro, ¿lo puedo asumir? Puedes asumirlo siempre y cuando te digan que O es el centro de la circunferencia. Y en general no te van a poner eso y para confundirte, por lo menos en la PSU, porque no es la idea confundirlos, chiquillos. Con ese tipo de cosas, con otras cosas sí. Ya, entonces, ¿a alguien se le ocurre otra forma de hacerlo? Este ejercicio. El ensayo, el mini ensayo para que realicen está en la página, en la misma página de puntaje, de donde está la clase. Ya, ¿alguna otra manera de hacerlo, chiquillos? ¿A alguien se le ocurre? Ojo que el teorema de Euclides y estas cosas los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la idea es que, por ejemplo, en este ejercicio, la idea en este caso era que descubriéramos que este ángulo era, ¿cómo se llama? Era recto, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver una segunda forma de hacerlo. Para los que no se les ocurrió esta y se les ocurrió otra, vamos a poner un poquito más abajo. Era con el mismo teorema de Euclides, pero referido a los catetos. Segunda forma de hacerlo. Recuerden que ¿por qué 4 lo elevó al cuadrado, profe? ¿Dónde lo elevé al cuadrado? No lo he elevado al cuadrado.
Espérenme un segundo, que necesito arreglar algo acá. Espérenme. No, espérenme 2 segundos. Vamos un ratito, que necesito aquí arreglar un temita, espérenme. Vayan preguntándome por mientras algunas dudas. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver con el teorema de Euclides referido a los catetos, ¿sí? Yo sé que el cateto de acá, que es el lado BC, al cuadrado, vamos a ponerlo con letra, BC al cuadrado va a ser igual a AB por DB, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? El cateto es igual a la hipotenusa por su proyección. Ese es el teorema que estamos utilizando. Amapola Araya dice, hola profesor y nueva, saludos. Ya, entonces BC mide en este caso 5 al cuadrado. AB no lo sabemos y DB mide 4. Por lo tanto, despejamos AB y me va a dar 5 al cuadrado dividido en 4. Y eso es igual a 25 cuartos. Que fíjense que es lo mismo que el diámetro que me dio acá a mí. ¿Sí? Ya. Entonces, con este mismo diámetro vamos a llegar entonces al mismo perímetro que encontramos acá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nos da que es la alternativa correcta es la C. ¿Sí? Ya. Entonces, utilizamos dos teoremas, chiquillos. O sea, son dos teoremas que es de Euclides, los dos, ¿sí? Que es este de aquí. H al cuadrado, la altura, igual a P por Q. Ojo que H sería en este caso CD, P sería AD y Q sería DB. Y el segundo es el mismo, pero es referente a los catetos. Hasta ahí mismo. Este dice que BC, o sea, un cateto, es igual a la hipotenusa, a AB, por su proyección sobre ella, o sea, por DB. ¿Sí? La prolongación es, digamos, como ¿cómo lo puedo poner? Es como un cateto del triángulo que forma con la altura. Fíjense que aquí hay otro triángulo, rectángulo, y esta parte de acá es un cateto de ese triángulo. Entonces a este se le denomina la proyección del DBC sobre la hipotenusa. Y si llegásemos a tener el valor de AC, en vez del DBC, se hace de la misma forma, solamente que reemplazando en AC. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces con otro ejercicio. Este es el ángulo, la alternativa B era. Entonces, siguiente ejercicio. Dice, en la figura, el cuadrilátero ABCD
está circunscrito a la circunferencia. Si DC es igual a 2/3 de AB, ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero? Entonces me dicen que DC, digamos que este es X, entonces esta es 2/3 de X. Esto es lo que me están diciendo. El segundo de Euclides se llama teorema de Euclides referido a los catetos, por si acaso. Ojo que eso lo vamos a ver más adelante, para que los que no están bien claritos con los teoremas ahora no se preocupen, porque los vamos a ver más adelante. Ya, en esta, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo creen que puedo hacer esta? Chiquillos, ¿o qué alternativa será? La B me dicen por ahí, Pedro Palza. ¿Qué más? Fácil. ¿Cómo lo hago entonces si es tan fácil? ¿Cómo la hago? Perfecto. Es una de las proposiciones o de las cositas que vimos delante, ¿sí? Entonces, tengo que 11. Bueno, voy a escribirlo mejor con las letritas primero. AD más BC tiene que ser igual a DC más AB. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar. AD mide 11, BC mide 9, DC mide 2/3 de X y AB mide X. Entonces simplemente vamos a despejar X. ¿Sí? Entonces esto me da 20 y esto es 2X más 3X. Entonces 20 es igual a 5X dividido por 3. Entonces X me va a dar que es 3 por 20 dividido por 5 y eso es igual a 12. Sí. 12, sí, perfecto. Entonces, ojo que el perímetro no es 12. X es 12. Entonces, DC, ¿cuánto me dirá? Me dirá 2 por 12 dividido en 3. Entonces, eso es 8. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente sumamos. 11 más 9 más 12 más 8. Y eso es igual a 40. Y ojo, esto lo podíamos hacer así o ya viendo que acá mide 20 y sabiendo que la otra suma también tiene que ser 20, entonces podríamos haber deducido al tiro que el perímetro era 40. ¿Sí? Fíjense, chiquillos, aquí... Uy, estoy tapando, me acabo de dar cuenta. Aquí habían dos formas de hacerlo. ¿Sí? Una era sacando todos los datos necesarios, sacando cuánto valía X y cuánto valía 2/3 de X, y luego sumarlos. Pero había una forma más fácil de hacerlo, que era sabiendo que estos dos lados miden 20, por lo que vimos delante,
los otros dos lados también tenían que medir 20, por lo tanto la suma iba a ser 40. Desde un principio te podríamos no haber calculado nada, ¿sí? ¿De acuerdo? Creo que esta estaba igual fácil, así que vamos a continuar. Siempre es así esto cuando nos dicen que el cuadrilátero está circunscrito, ¿sí? Circunscrito significa que la circunferencia está completamente contenida dentro de él y que los lados del cuadrilátero son son tangentes a la circunferencia. Sí, siempre es bueno calcular, chiquillos, cuando no, por ejemplo, lo hubiésemos hecho hasta acá nomás y hubiésemos visto ya, mide 20 y acá debería medir 20, pero deberíamos sacarlo para comprobar, ¿sí? Ocho, chiquillos, esto lo saqué de 2/3 por 12. Eso es igual a 24 dividido en 3 y eso es igual a 8. Por eso 8, ¿sí? Cuando el ángulo estaba inscrito, recuerden que lo único que podíamos decir era que los ángulos opuestos eran suplementarios. Esto lo pueden ver en el Power después o ahora mismo, como quieran. Chiquillos, esto es muy fácil por si acaso. Ojo que podríamos haberlo hecho de dos formas. Como el cuadrilátero está está circunscrito a la circunferencia, nosotros sabemos que los lados opuestos deben medir lo mismo. Como yo ya sé la medida de este lado y de este lado, sé que AD más BC tiene que ser igual a DC más AB, ¿sí? Entonces, como estos dos miden 20 sumados, entonces los otros dos también tenían que medir 20, por lo tanto al tiro podíamos saber que el perímetro era 40. Pero también podríamos haber sacado cuánto vale X, ¿sí? Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta para luego irnos a la pregunta de desafío. Recuerden que nos falta la pregunta de desafío. ¿Qué dice acá entonces? En la circunferencia de centro O, ojo que aquí nos dicen que la circunferencia tiene centro O, por lo tanto AB inmediatamente nosotros sabemos que es diámetro, ¿sí? Dice, las cuerdas AB y CD son perpendiculares. Si CD, esta de acá, mide 12 centímetros y AE mide 3 centímetros, ¿cuál es la medida de EO? ¿Cómo podré hacer esto? ¿Cómo podré hacer esta pregunta? La D me dicen. Ya, por mientras me responden los demás, Camila C7 me pregunta, profe, en el ejercicio anterior, en el primero que vimos, ¿por qué era 25 partido en 4 y no 25 partido en 8? Porque 25 partido en 4 era el diámetro y 25 partido en 8 era el radio, ¿sí? Entonces, para yo calcular el perímetro, tengo que multiplicar 2 por el radio por pi. Entonces, al multiplicar 2 por 25 partido en 8, se simplifica el 2 con el 8 y me queda 25 partido en 4 y multiplicado por el pi que quedaba como pi nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, acá me dicen que CD, o sea, todo esto de acá, voy a hacerlo así grandecito, mide 12.
y que AE mide 3. Entonces me preguntan esta de acá, la que está con rosado. Esa me preguntan, EO. Es B, dicen. Ya. ¿Cómo lo hicieron los que la hicieron? La A, me dicen ahora. La A, la B, la D me habían dicho delante. ¿Cómo lo hicieron, chiquillos? ¿Cómo lo hicieron? Sí, fíjense que como acá estas dos son perpendiculares, entonces DE mide 6 y EC mide 6 también. Al ojo lo hicieron algunos. Es la A, es la B, es la D, me dicen. Ya pues, chiquillos. Ya. Vamos a explicar. Quizás hay más de alguna forma de hacerla. Pero fíjense que podemos hacer lo mismo de delante. Podemos aquí armar un triángulo y este de acá me va a ser recto, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que 6 al cuadrado, porque es la... Bueno, primero voy a escribirlo acá arribita. H al cuadrado va a ser igual a AE por EB. Esto es teorema de Euclides referido a la altura, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener que 6 al cuadrado es igual a 3 por EB. Entonces, 36 dividido en 3 es igual a EB. ¿Sí? Y esto es igual a 12. EB mide 12. Todo esto mide 12. Pero ojo que nos pedían el pedacito chiquitito de acá. Entonces veamos. AE mide 3 y EB mide 12. Entonces el diámetro va a ser 3 más 12. Y eso es igual a 15. Por lo tanto, el radio mide la mitad de 15. Y eso es 7,5. Entonces, AO mide 7,5. Y yo como quiero saber este pedacito de acá, AEO va a ser 7,5 menos 3. Y eso es igual a 4,5. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A. ¿Sí? Era 4,5. Los que me habían dicho
D y D estaban medio confundidos. Habían llegado, por ejemplo, algunos habían llegado hasta aquí nomás, o algunos habían llegado hasta acá nomás. Pero recuerden que tienen que fijarse bien en qué es lo que le están pidiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que les están pidiendo? Entonces, chiquillos, esto era, digamos, también por teorema de Euclides, ¿sí? Si trazáramos, me pregunta Javi Belén si pudiéramos trazar un triángulo hasta acá. Pero ahí no sabríamos mucho porque no sabríamos cuánto mide, sabríamos solo este angulito de acá. Pero solo sabríamos el 6, no sabríamos ninguna otra medida. Por lo tanto, hubiese sido más complicado. Ojos chiquillos, los que no entiendan el teorema de Euclides o que no se lo sepan, no se desesperen, porque lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, la idea es que veamos las propiedades que estábamos viendo recién de la circunferencia, ¿de acuerdo? Ya. Entonces ahora, ahí está la fórmula por si acaso. Esta es la fórmula que me piden la fórmula. Chiquillos, antes de irnos a la pregunta desafío, les tengo que dar un aviso. Los espíritus emprendedores saben que las operaciones son igual de importantes que los resultados. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Y ahora nos vamos a ir entonces a la pregunta desafío, ¿de acuerdo? Y vamos a dar unos 5 minutitos, ya que queda poco rato para las 8. Ya, entonces se las leo. Dice, en la circunferencia de la figura se han trazado dos secantes que forman un ángulo alfa igual a 55 grados. Si el arco CD mide 2x y el ángulo BA mide x cuadrado más 3x, ¿cuál es la medida angular, es decir, con los grados sexagesimales, del arco CD? Me preguntan, ojo, me preguntan esta de aquí. Me preguntan el arco, voy a marcárselo. CD. ¿De acuerdo? Ya, chiquillos, unos 5 minutitos para que la resuelvan y nos vemos. Chao, chao.
Ya, chiquillos, volvemos entonces para resolver la pregunta de desafío. ¿Cómo les fue? Veo que varios dicen que es la B. Vamos a poner el tiro aquí a marcar B. Entonces vamos a ir resolviéndola. Vi algunas ideas por ahí que me gustaron, que en realidad es lo que vimos delante. Cuando había un ángulo exterior, en este caso el ángulo alfa, entonces este ángulo era igual a la medida del arco de A restado con la medida del arco CD dividido por 2. ¿Sí? Rapidito volví porque queda poquito tiempo, por si acaso. Entonces, alfa yo sé que mide 55 grados. BA mide x cuadrado más 3x menos CD, que mide 2x dividido por 2. Entonces, simplemente tengo que despejar x o despejar 2x. Puede ser una idea también, despejar 2x en vez de x, pero vamos a ver qué irá pasando. Entonces, paso el 2 multiplicando hacia el otro lado y me queda 110 igual a x cuadrado más x. ¿Sí? Entonces, paso el 110 restando hacia el otro lado. Entonces tengo que encontrar dos numeritos que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 110. ¿Existirán esos dos? ¿O tengo que factorizarlo de otra forma? ¿Qué creen ustedes? Voy aquí a sacar el cartelito. Ahí sí. Ahí. Entonces, ¿existen estos dos números? Que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 110. Perfecto. Ronnie 1, 2, 3 me dice el 11 y el 10. Muy bien. Entonces me queda que es x más 11 por x menos 10. Ojo. Si yo voy a resolver esta ecuación para los que no me entendieron. Entonces esto sería x por x. Entonces me queda x cuadrado menos 10x más 11x menos 110. Eso es igual a x cuadrado más x menos 110. Y aquí volvimos a la ecuación que teníamos aquí. Entonces, para los que no ven el resultado, lo calculamos. ¿Sí? 11 menos 10. Entonces, ¿cuál es el valor de aquí que me va a servir? 10 sería el que vale, perfecto, porque fíjense, voy a escribir esto mismo acá al otro lado para que no se confundan. Como esta multiplicación me da 0, me voy a sacar para... Ya. Como esta multiplicación que tengo aquí me da 0, entonces esto de aquí tiene que ser 0 o esto de acá tiene que ser 0. Para que x más 11 sea 0, x tiene que valer menos 11. Y para que x menos 10 sea 0, x tiene que valer 10. Y ojo que estamos definiendo un arco en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces tiene que ser un arco con una medida positiva. Por lo tanto, la que nos sirve es la medida positiva, x igual a 10. Pero ojo que este arco no mide x, recordemos que mide 2x. Mide 2x.
Por lo tanto, como X es 10, entonces 2X va a ser 20 grados. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta fue la que la mayoría dijo. Creo que nadie dijo otra. Era la B. ¿Sí? Entonces, chiquillos, de nuevo, un ángulo exterior mide la medida del arco más grande menos la del arco más pequeño que los subtienden, dividida por 2. Esto fue lo que hicimos acá. Luego reemplazamos por los valores que teníamos. Empezar a probar los valores, reemplazar los valores. Alfa igual a 55. Fíjense que acá, de aquí a acá, lo único que hice fue reemplazar. ¿Sí? Entonces, chiquillos, por la hora vamos a terminar con la pregunta de desafío. Voy a dar la última explicación para que todos la entiendan y luego terminamos la clase. Entonces reemplazamos 3x menos 2x es x, que es lo que tengo acá, y de aquí a acá pasé este multiplicando hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces me queda 110 es igual a x cuadrado más x, que fue el resultado de esta resta de acá. Ánimo, chiquillos, si no entienden esto, tranquilos, pueden practicar y pueden ver la clase de nuevo, ¿sí? Entonces, luego paso el 110 restando hacia el otro lado, como ven acá, y me queda 0 es igual a x cuadrado más x menos 110. Entonces, luego simplemente factorizamos, chiquillos. Pueden haber varias formas de factorizar. Pueden llegar acá y ir probando los números, pero ojo que eso es un poquito más lento. Sin embargo, si buscamos dos números que sumados me den 1, ojo que aquí hay un 1, y multiplicados me den menos 110, entonces vamos a ver un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido. Factorización se vio en clases anteriores, búsquenla, no sé exactamente en qué clase está, pero ya se vio, ¿sí? Entonces, los números que sumados me dan 1 y multiplicados me dan menos 110 son el 11 y el menos 10, por lo tanto, lo factorizamos de esta forma. X más 11 por X menos 10, ¿sí? Y finalmente, acá lo que hice acá, chiquillos, por si acaso, fue comprobar que esta multiplicación me daba lo de acá arriba, ¿ok? Para los que no entendieron. Y finalmente, reviso, como esta multiplicación me tiene que dar 0, tiene que ser x más 11 igual a 0 o x menos 10 igual a 0. Por lo tanto, si x más 11 es igual a 0, x tiene que ser igual a menos 11. Y si x menos 10 es igual a 0, x tiene que ser igual a 10. Por lo tanto, ojo que estamos hablando de medidas de ángulos que estamos midiéndolos, de arcos, estamos midiéndolo en sentido antihorario, por lo tanto tiene que ser positivo. Entonces el valor que me sirve y que vamos a utilizar es el positivo, que es x igual a 10. ¿Sí? Por lo tanto, como CD no era x, sino que era 2x, reemplazamos. 2 por 10 es igual a 20. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa B. ¿Sí? Ya, chiquillos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Chiquillos, para los que se vienen recién incorporando, las clases de matemáticas son todos los días lunes a las 6:30, de 6:30 a 8. En septiembre les cuento que vamos a comenzar con el intensivo, que son 2 clases a la semana, ¿sí? La clase de los lunes se mantiene, me parece, les confirmo la próxima semana, me parece que se mantiene en este horario. Y la clase de los viernes, que sería la segunda clase de la semana,
es a las 4:30, ¿sí? Entonces, chiquillos, terminamos con la clase de circunferencia. Revisen de nuevo el PPT porque igual fueron hartas cosas las que vimos, entonces pueden ir revisando el PPT y haciendo ejercicios. Hay un mini ensayo que está puesto en la página para que lo hagan y revisen el PPT. Quizás si no me entienden a mí mucho, revisen el PowerPoint y en la página hay varios materiales que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima semana a las 6:30 y el PPT está en la misma página donde están viendo la clase, abajito o al lado, no sé dónde está, pero por ahí está y también está el mini ensayo, ¿sí? Hay, chiquillos, hay clases de todos los ramos, de lenguaje, de historia, de física, de química y de biología. Métanse a la página de Puntaje Nacional y ahí salen todos los horarios por si acaso, ¿sí? Ya, chiquillos, que tengan una linda semana. Nos volveremos a ver en el próximo lunes, ¿sí? Que estén bien. Chao, chao.